Un tema muy importante que se debería de conocer mucho más es las glándulas endocrinas y las hormonas. ¿Qué son estas glándulas endocrinas y las hormonas? Las glándulas endocrinas son órganos que producen y secretan hormonas. Las hormonas también son conocidas como mensajeros químicos, que viajan directamente al torrente sanguíneo. Existen numerosos órganos endocrinos, estos son responsables de mantener el equilibrio de constantes vitales o de funciones vitales, como lo es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, así como la homeostasis, o también conocido como el equilibrio interno. Como ya mencioné antes, hay numerosos glándulas endocrinas. Dentro de aquí podemos ver uno de los ejemplos que es el hipotálamo, glándulas pituitarias o también conocido como hipófisis, glándula tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, gonadas que se dividen entre ovarios y testículos. Bueno, pues cada una de ellas tiene una función importante, tal como el hipotálamo controla la hipófisis y conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino. La hipófisis, llamada también glándula maestra, se encuentra localizado, como vemos en la imagen, en el encéfalo. Esta regula otras glándulas, no todas, pero sí algunas. Tiroides, esta glándula tiene una forma de mariposa, regula el metabolismo y el uso de energía. Los trastornos que existen en esta y son muy comunes es el hipotiroidismo, que cuando baja producción de esta misma, y la hipertiroidismo, que es un exceso de producción. Tenemos a la paratiroides, que esta controla el calcio y el fósforo en la sangre y en los huesos. Las suprarrenales, que producen hormonas del estrés como lo son la adrenalina y el cortisol. El páncreas, que ayuda en la digestión, produce insulina y glucagón. El glucagón es básicamente el control de la glucosa. Tenemos a las glándulas gonadas, que son glándulas sexuales mixtas, que son responsables de producir gametos, ovarios, testículos, y dentro de los ovarios los estrógenos y progesterona, y los testículos testosterona. Ahora tenemos los diferentes tipos de hormonas que existen. Dentro de esta tenemos dos. Tenemos las hormonas proteicas y las esteroideas. Las hormonas proteicas son mensajeros químicos formadas por cadenas de aminoácidos. Son hidrosolubles y regulan funciones metabólicas y celulares uniéndose a receptores en la membrana celular, ya que no pueden atravesarlo. Algunos ejemplos son la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento. Ya, ahora tenemos lo que son las hormonas esteroideas. Estas, en cambio, son moléculas lipídicas derivadas del colesterol, que desempeñan funciones vitales en el organismo. Son responsables de regular procesos esenciales como el metabolismo, el crecimiento, la respuesta al estrés y la reproducción. Estas se producen principalmente en las glándulas suprarrenales y en las gónadas. Existen diferentes tipos de hormonas esteroideas. Tenemos las glucocorticoides, que regulan el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas; las mineralocorticoides, que controlan el equilibrio de sodio, potasio y agua en el organismo; los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas como la testosterona; tenemos también los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas que regulan el ciclo menstrual y la reproducción; y la progesterona, que es la hormona clave en el mantenimiento del embarazo. Los mecanismos de acción hormonal. Para que una hormona pueda realizar sus diversas funciones, primero debe de unirse a receptores específicos, cuya ubicación varía según la naturaleza de la hormona. Ahora, tenemos dos tipos de mecanismo de acción. Está el mecanismo intracelular, que aplica para las hormonas liposolubles. Las hormonas liposolubles se unen a receptores en el interior de la célula diana, debido a que pueden atravesar la membrana. Y su mecanismo de acción es el siguiente. Primero, tenemos la difusión libre, que es donde la hormona atraviesa la bicapa lipídica de la célula diana sin ayuda, ya que es soluble en grasas. Como segundo, tenemos la unión al receptor. En el interior se une a su receptor específico, formando un complejo hormona-receptor. 3. Tenemos la activación genética. Este complejo viaja al núcleo y se une al ADN para encender o apagar genes específicos. 4. Transcripción y traducción. Se genera ARN mensajero, el cual sale al citoplasma para que los ribosomas fabriquen nuevas proteínas. Y 5. Tenemos la respuesta celular. Estas nuevas proteínas cambian el funcionamiento de la célula, ejecutando la orden del hormona. Y como segundo tenemos el mecanismo de membrana, que aplica para hormonas hidrosolubles.
A diferencia de las liposolubles, las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana celular, por lo que se unen a receptores situados en la superficie externa de la célula. En este proceso, la hormona actúa como un primer mensajero, que al acoplarse a su receptor transmembrana, desencadena la producción de un segundo mensajero, como por ejemplo el AMP cíclico. En el interior del citoplasma, este segundo mensajero es el que realmente activa las respuestas químicas y metabólicas dentro de la célula. Este es un mecanismo de comunicación que también comparten los neurotransmisores y ciertos procesos sensoriales. Transporte en el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado por tres componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Pero ¿cuál es su función? Su función es distribuir los nutrientes, el oxígeno y los productos del metabolismo. Las células están inmersas en líquido intersticial y el sistema cardiovascular regula su composición mediante el plasma, lo que asegura la homeostasis al transportar nutrientes y oxígeno a través del cuerpo. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido conectivo que transporta oxígeno y nutrientes y a la vez elimina desechos. La sangre desempeña tres funciones esenciales en el organismo, las cuales son transporte, regulación y protección. En cuanto al transporte, lleva oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y las células, así como nutrientes y hormonas. La regulación se refiere al mantenimiento de la homeostasis controlando el pH y la temperatura corporal mediante sustancias amortiguadoras y el flujo sanguíneo. La protección es proporcionada a través de la coagulación, que previene pérdidas excesivas tras lesiones, y mediante glóbulos blancos, que combaten enfermedades mediante la fagocitosis. La sangre se compone de plasma y elementos corpusculares, predominando los glóbulos rojos. El corazón, ubicado en el mediastino y apoyado en el diafragma, es un órgano del tamaño de un puño que bombea sangre a las células del cuerpo. La estructura del corazón se basa en la aurícula izquierda y presenta diferentes caras y bordes que interactúan con órganos circundantes. El pericardio, que protege y ancla el corazón en el mediastino, se divide en fibroso y seroso, este último compuesto por una capa visceral y una parietal. Contiene líquido que reduce la fricción durante los latidos. La pared cardíaca consta de tres capas: el epicardio, el miocardio, que constituye el 95% de la pared y es responsable del bombeo, y el endocardio. El corazón tiene cuatro cámaras: dos aurículas, que reciben sangre, y dos ventrículos, que la expulsan. Cada aurícula posee orejuelas que aumentan su capacidad. Las válvulas cardíacas, incluidas las auriculoventriculares y semilunares, previenen el reflujo de sangre. La circulación se divide en dos: la sistémica, que alimenta el cuerpo, y la pulmonar, que oxigena la sangre. Los vasos sanguíneos forman un sistema que conecta el corazón con los tejidos y están divididos en 5 tipos. ¿Cuáles son? Las arterias, las arteriolas, capilares, las vénulas y las venas. Las arterias llevan la sangre desde el corazón a los órganos. Las arteriolas son ramificaciones de las arterias que se conectan a los capilares. Los capilares son vasos diminutos con paredes delgadas que permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Las vénulas están formadas por la unión de capilares y recogen la sangre de los tejidos. Las venas transportan la sangre de vuelta al corazón a partir de las vénulas. ¿Cuál es la misión del aparato cardiovascular? Su misión es mantener la sangre fluyendo a través de los capilares para permitir el intercambio capilar. El 7% de la sangre en los capilares sistémicos intercambia sustancias con el líquido intersticial mediante difusión, transitosis y flujo global. El método principal de intercambio en los capilares es la difusión simple. Las sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, los aminoácidos y hormonas entran y salen de los capilares por este proceso. El oxígeno y los nutrientes suelen estar en altas concentraciones en la sangre, difundiéndose hacia el líquido intersticial y luego hacia las células. Por el contrario, el dióxido de carbono y otros desechos que están en mayor concentración en el líquido intersticial se difunden hacia la sangre.
Las sustancias pueden cruzar las paredes de un capilar a otro de las hendiduras intercelulares, fenestraciones o células endoteliales. Las sustancias hidrosolubles, como la glucosa y aminoácidos, utilizan hendiduras, mientras que los materiales liposolubles, como el oxígeno, el dióxido de carbono y hormonas esteroideas, pasan directamente a través de la membrana plasmática de las células endoteliales. Integración sistema endocrino cardiovascular. Esto es fundamental ya que permite regular funciones importantes como los niveles de glucosa, la temperatura corporal, el metabolismo y el balance de líquido a través de las hormonas. Estas pueden transportarse de diferentes maneras dependiendo de su composición química. Las hormonas hidrosolubles son aquellas que viajan libremente en el plasma sanguíneo. Mientras tanto, las liposolubles son aquellas que necesitan unirse a proteínas transportadoras para poder desplazarse a través de la sangre. Este transporte es muy importante porque nos permite que estas hormonas lleguen a sus órganos blancos de forma eficiente. Un ejemplo de la importancia de estos dos sistemas es como la acción de la insulina, es decir, cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, el páncreas comienza a liberar insulina, la cual viaja a través de la sangre hasta llegar a las células, permitiendo que la glucosa ingrese a ellas y se disminuya la concentración en la sangre. Otro ejemplo muy importante podría ser como las hormonas tiroideas, las cuales regulan el metabolismo. Estas hormonas viajan a través de proteínas y actúan en casi todas las células de nuestro cuerpo, aumentando el consumo de energía y la producción del calor. Gracias a la acción conjunta de estos dos sistemas, las hormonas llegan a sus órganos blancos, haciendo posible la regulación adecuada del cuerpo.